Libro Un llamado a la oración. Capítulo 3. La oración. El deber más descuidado. Punto número 1. Algunos nunca oran. Me pregunto si oras porque no hay un deber más descuidado en la religión que la oración privada. Vivimos en días de abundante profesión religiosa. Ahora hay más lugares de culto público que antes. Hay más personas que asisten a ellos que antes. Y sin embargo, a pesar de toda esta religión y fe pública, creo que hay un gran descuido de la oración privada. Es uno de esos asuntos privados entre Dios y el alma que ningún ojo ve. Por lo tanto, uno que los hombres están tentados a pasar por alto y dejar de hacer. Creo que cientos de miles nunca pronuncian una palabra de oración en absoluto. Ellos comen, beben, duermen, se levantan. Ellos van a su trabajo, regresan a sus hogares, respiran el aire de Dios, caminan sobre la tierra de Dios. Ellos disfrutan misericordias de Dios, tienen cuerpos que están muriendo, tienen juicio y eternidad por delante, pero nunca le hablan a Dios. Viven como las bestias que perecen, se comportan como criaturas sin alma. Ellos no tienen una palabra que decir a aquel en cuya mano está su vida y aliento, y de cuya boca deben recibir algún día su condena eterna. ¡Cuán terrible es esto! Pero si tan solo se conocieran los secretos de los hombres, nos daríamos cuenta de cuán común es. Punto número 2. Algunos usan solo fórmulas. Creo que hay cientos de miles de personas cuyas oraciones no son más que meras fórmulas. Un conjunto de palabras que se repiten de memoria, sin un pensamiento acerca de lo que dicen o de lo que significan. Algunos dicen más que unas pocas frases apresuradas, aprendidas en el jardín infantil cuando eran niños. Algunos se contentan con repetir el credo, olvidando que no hay peticiones en el mismo. Algunos se apegan a la oración del Padre Nuestro, pero sin el menor deseo de que estas peticiones solemnes puedan ser concedidas. Incluso, muchos de aquellos que utilizan las buenas fórmulas balbucean sus oraciones después de que han ido a la cama, o mientras se bañan o se visten por la mañana. La gente puede pensar lo que le plazca, pero no pueden depender de aquello que a los ojos de Dios no es orar. Las palabras dichas sin corazón son completamente inútiles para nuestras almas, como el sonido del tambor del pobre pagano delante de sus ídolos. Donde no hay corazón, puede haber trabajo de labios y de lengua, pero no hay nada que Dios escuche, pues esto no es oración. Saulo, no tengo dudas, pronunció muchas largas oraciones antes que el Señor se le encontrase en el camino a Damasco. Pero no fue hasta que su corazón fue quebrantado que el Señor dijo: Él ora. ¿Esto te sorprende? Escúchame, y te mostraré que no estoy hablando sin razón alguna. ¿Piensas que mis afirmaciones son extravagantes e injustificables? Dame tu atención y pronto te mostraré que solo estoy diciendo la verdad. Punto número 3. ¿Por qué los hombres no oran? ¿Has olvidado que no es natural para cualquiera orar? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8, verso 7. El deseo del corazón del hombre es alejarse de Dios y no tener nada que ver con Él. Sus sentimientos hacia Dios no son de amor, sino de miedo. ¿Por qué entonces un hombre oraría cuando no tiene un verdadero sentido del pecado, ni ningún sentimiento real de las necesidades espirituales, o ninguna creencia profunda en las cosas que no se ven, ni deseo de la santidad y el cielo? La gran mayoría de los hombres no conocen ni sienten nada acerca de todas estas cosas. Las multitudes andan por el camino ancho, dice Mateo 7, verso 13. No puedo olvidar esto. Por eso te digo audazmente
creo que pocos oran. ¿Has olvidado que orar está pasado de moda? Es una de esas cosas que muchos estarían más bien avergonzados de admitir. Hay cientos de personas que preferirían ir a una batalla que ya está perdida o enfrentarse a una situación sin esperanza alguna que confesar públicamente que tienen el hábito de orar. Hay miles de personas que, cuando se vieran obligados a dormir en la misma habitación con un extraño, irían a la cama sin una oración. Vestir bien, ir al teatro, creerse listo y agradable, todo esto está de moda, pero no orar. No puedo olvidar esto. No puedo pensar que un hábito común como este para muchos sea algo de qué avergonzarse. Por eso creo que pocos oran. ¿Has olvidado las vidas que muchos viven? ¿Podemos realmente creer que la gente está orando contra el pecado de noche y de día cuando los vemos hundirse en él? ¿Podemos suponer que oran en contra del mundo cuando están completamente absortos y ocupados en sus actividades? ¿Podemos pensar que realmente le piden a Dios la gracia para servirle cuando no muestran para nada el más mínimo deseo de servirle? Oh no, es claro como la luz del día que la gran mayoría de la gente no pide nada a Dios o realmente no desea de corazón lo que pide, que solamente es más de lo mismo. El orar y el pecar nunca vivirán juntos en el mismo corazón. La oración consumirá el pecado o el pecado ahogará la oración. Te lo repito, el orar y el pecar nunca vivirán juntos en el mismo corazón. La oración consumirá al pecado o el pecado ahogará la oración. No puedo olvidar esto. Miro la vida de los hombres y creo que pocos oran. ¿Has olvidado las muertes que muchos mueren? ¿Cuántos, cuando se acercan a la muerte, parecen completamente extraños para Dios? No solo son tristemente ignorantes de su evangelio, sino carentes de poder para hablarle a Él. Hay una dificultad terrible y timidez en sus esfuerzos por acercarse a Él, al Señor. Parecieran abordar algo nuevo, como si quisieran ser presentados ante Dios o como si nunca antes hubiesen hablado con Él. Recuerdo haber escuchado de una dama quien estaba ansiosa de que un ministro la visitara en el último tiempo de su enfermedad. Deseaba que él orara por ella. Él le preguntó por qué cosas quería que él orase. Ella no lo supo y no pudo decírselo. Ella se encontraba totalmente incapacitada para nombrar cualquier cosa que deseaba que él pidiera a Dios por su alma. Todo lo que ella parecía desear era que el ministro cumpliera con sus oraciones de manera formal. No puedo entender esto. Los lechos de muerte son grandes reveladores de secretos. No puedo olvidar lo que he visto en los enfermos y moribundos. Esto también me lleva a creer que pocas personas oran. No puedo ver tu corazón. No conozco tu historia privada en cuanto a los asuntos espirituales. Pero en cuanto a lo que veo en la Biblia y en el mundo, estoy seguro de que no puedo hacerte una pregunta más necesaria que esta. ¿Oras?